en su composición como impares y pares. Esto por generalidades de peces, pero para el orden que nosotros estamos manejando, evidentemente pues no se van a ver unas de las aletas. También para generalizar un poco, entonces tenemos entre el músculo el liso, que forma parte de los vasos sanguíneos y vísceras, cardíaco, que se encuentra estriado y se encuentra en el atrio y el ventrículo solamente, y el esquelético estriado con fibras rojas bien vascularizadas para movimientos sostenidos y lentos, fuentes de energía de hidrógeno y de carbono, lípidos y proteínas. También hay fibras blancas que constituyen el 60%, que son poco vascularizadas para movimientos rápidos y una fuente de energía propensa al glucógeno. A nivel de sistema esquelético es importante destacar que el plomo va a ser el que más daño va a causarle al individuo. Debido a que el plomo presenta una gran afinidad con el calcio. El calcio se encuentra presente en los huesos. Al estar presente en esto, lo que hace es que se va a adherir de manera que va a generar una descalcificación, lo que va a dañar y no va a permitir una correcta osificación en caso de que se produzca en peces en estadio juvenil. Cuando se producen peces con estadio ya avanzado que ya no van a generar nueva osificación, lo que se hace es que la descalcificación es tan severa que el pez muere porque no puede soportar eh, el movimiento natural de su cuerpo. En cuanto al sistema óseo, también un elemento que daña bastante es el arsénico, debido a que el arsénico es bastante corrosivo. El arsénico lo que va a generar es que este no va a tener una afinidad tan grande para adherirse a los huesos, pero lo que va a hacer es que al estar presente en el sistema del pez, ya que este pues llega al sistema y es ingerido tanto por alimento, es decir, de cadena trófica, o por el medio, es decir, que se va a presentar los elementos en la circulación, lo que va a hacer es que va a generar una corrosión que va a generar un debilitamiento de los huesos y va a generar la descalcificación. Cuando se encuentra en mayores cantidades a nivel muscular es cuando se presentan más problemas. ¿Por qué? Porque el músculo se encuentra pues adherido completamente a la estructura ósea del pez, lo que va a generar que éste tenga un estado en el cual ya sus huesos se encuentren completamente descalcificados. También cabría hacer un paréntesis sobre las adaptaciones al medio que han tenido estos seres. Es importante destacar que sus estructuras le permiten un rápido movimiento, pero a pesar de que tienen un rápido movimiento, hay otras cosas que están impedidas, como cuáles. Al estar su cuerpo conformado una sola por un solo eje principal de equilibrio, lo cual genera que cuando el individuo presenta problemas a nivel óseo, va a ser muy difícil su recuperación, por tanto el individuo es muy probable que perezca. En cuanto al sistema muscular, cabe destacar que este se encuentra expuesto completamente a las sustancias, ya que las sustancias se encuentran en el medio en el que habita el pez. Lo que se va a ver afectado primordialmente van a ser las fibras. Los peces se caracterizan por ser bioacumuladores de estos compuestos, entonces al estar tan expuestos a empezar una acumulación de las sustancias como tal, que sabemos que son corrosivas, que producen efectos negativos en el pez, lo que van a generar es que la disminución de la movilidad del individuo se dé en cuanto a la exposición. Es importante destacar que no se va a dar inmediatamente, pero ya cuando el pez está tan expuesto al medio, sus fibras van a ceder en algún momento. Esta disminución de la movilidad también va a estar generada por una pérdida del tono muscular. Esta pérdida del tono muscular se va a dar ya que las fibras al estar cada vez más repletas de esta sustancia van a tener menos componentes vitales para su nutrición.
También vamos a ver que cuando ya las, las cantidades de estos químicos expuestos al agua son muy altas, se van a producir ulceraciones en la piel como tal del individuo, generando que se den procesos ya como cánceres que son generados por el plomo. En el caso del arsénico, pues a nivel corrosivo, lo que va a generar es como llagas, por así decirlo, en, en, en el sistema muscular del pez, tanto a nivel interior como a nivel exterior, ya que pues sabemos que el pez está expuesto totalmente a los compuestos. El sistema circulatorio se encuentra compuesto principalmente por el corazón, que como todos sabemos es una bomba que impulsa la sangre hacia las branquias para ser oxigenada y luego sigue su recorrido hacia los tejidos. En los peces de agua dulce el corazón consta de hasta 4 cámaras. Este está compuesto por un seno venoso, el cual tiene paredes elásticas, un atrio o aurícula que tiene las paredes con músculo cardíaco, un ventrículo que también tiene paredes con músculo cardíaco y un cono o bulbo lateral que tiene paredes elásticas. Tenemos que estos individuos presentan una circulación simple en la cual vamos a ver el siguiente recorrido. Vamos a tener venas, corazón, aorta ventral, branquias y luego aorta dorsal. Nuevamente este proceso se va a repetir, así sucesivamente. En el caso de la circulación es evidente que tenemos, digamos, ya dos medios de acceso, en el cual viene uno de lo que es la interacción osmótica, evidentemente, y de otra que no hemos explicado efectivamente, que es la digestiva. ¿Qué pasa con estos productos de la circulación? Como bien sabemos, un organismo que está expuesto a esa bioacumulación de elementos sin dejar de lado o especificando un elemento o un metal pesado como tal, eh, es como la base de cómo se acumulan directamente en ciertas partes. Entonces vamos a tener obviamente y evidentemente problemas a nivel de hematopoiesis como tal, también de... Entonces vamos a tener obviamente una intoxicación en cuanto a factores hematopoyéticos, es decir, como tal en ese tejido conjuntivo especializado hematopoyético, donde hay una intoxicación que puede afectar obviamente a dichos sistemas. ¿Por qué? Porque las fibras obviamente que van a determinar no solo digamos en ese tipo de tejido conectivo especializado, sino en un tipo de tejido conectivo un poco más simple, que es el que recubre digamos los vasos sanguíneos, vamos a tener evidentemente un descenso en la actividad de obviamente la programación de los organismos para generar de los organismos y evidentemente de las células para generar dicha reconstrucción. También puede presentarse un abultamiento reversible en la actividad de lo que es la médula ósea, sobre todo cuando están expuestos al arsénico y al mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Hay evidentemente una obstrucción, por ende hay también factores deformativos que van a tener incidencia evidentemente en la creación de nuevos glóbulos rojos en el caso de, pues, de los peces. También tenemos que puede ser también una de las causas, una probable anemia, debido a que dicha carga que debe tener el hematocito es superior al medio en el que se supone está suspendido. Entonces, evidentemente, lo que es evidentemente, la hemoglobina va a tener una composición diferente en la que los metales van a aumentar, incluso hay un nivel de intoxicación, por ende hay un nivel de destrucción de células masivas, lo que me va a causar una anemia que puede ser a nivel macrocítica o normocítica. Por ende,
también vamos a tener problemas a nivel ¿de qué? De los linfocitos y de los basófilos y de todo este tipo de células que se encargan obviamente de eliminar los cuerpos extraños. Es difícil llegar a ese punto de simplemente eliminarlos porque como son elementos como tal, no es como tal un organismo o un cuerpo extraño. También vamos a tener una exposición evidentemente en lo que va a ser mi sistema circulatorio, por ende el sistema circulatorio me va a generar problemas a todos los sistemas debido al recorrido que incide en el mismo organismo. Y esto también va a tener una incidencia notable como tal en el resto del funcionamiento de otros sistemas. Como sabemos, la sangre es la que lleva evidentemente el oxígeno, pero este oxígeno y estas células van a estar más propensas a que el animal de una forma u otra realice mecanismos de acción no equivocados, sino deficientes en cuanto a las estructuras normales debido a la contaminación de las aguas. También es importante señalar que esta intoxicación por los diferentes metales pesados no vienen solas. En el caso del glifosato tenemos esa aleación, que esa aleación va a ser bastante contaminante y que también va a determinar diferentes procesos en los cuales un pez no va a poder sobrevivir ante, digamos, la exposición de todos estos dichos metales. También es importante entender que estas apreciaciones modulan también la cuantificación de las especies y de la misma reproducción de los órdenes de los peces que están presentes en dichos cuerpos de agua. El aparato digestivo se encuentra conformado por una cavidad bucal asociada a la presión y selección del alimento. Los dientes, dependiendo del tipo de alimentación, pueden ser aserrados, molariformes o estar ausentes, como en caso de algunos peces que filtran el plancton, y donde las branquiespinas cumplen un rol importante, pues estas son las encargadas de suplir la función de los dientes. Tenemos también el esófago, que es corto y ancho, y está compuesto por células mucosas que lubrican la superficie para favorecer el paso de alimento. En cuanto al estómago, en herbívoros es una estructura muscular potente que produce una molleja que permite moler completamente las fibras vegetales. En peces carnívoros, que como anteriormente lo mencionamos, es el caso de algunos que seleccionan su alimento debido a las condiciones del medio. Como no se especificaron dentro del caso las condiciones del medio, pueden que estos individuos sean tanto carnívoros como herbívoros. Entonces, bueno, en los peces carnívoros eh, está constituido por una porción glandular secretora de jugos gástricos, que son el ácido clorhídrico, pues que favorece la digestión y la pues pronta digestión de la carne que se ingiere. En el aparato también encontramos el intestino, que es un tubo largo que completa la digestión, que se inicia en el estómago. Se absorben los nutrientes, agua e iones. Por tanto, se va a ver bastante afectado, ya que pues como hemos tratado en el caso, los componentes obviamente van a generar irritación. En el caso de herbívoros, la longitud de este intestino va a ser 4 o 5 veces superior a la longitud de peces carnívoros. Tenemos también ciegos pilóricos, que aumentan la superficie de absorción para aminoácidos, carbohidratos, lípidos, aguas e iones. Aquí también hay que resaltar la importancia en cuanto a la función del hígado. El hígado se encuentra bien desarrollado en los peces, se actúa como depósito de glucógeno, almacena grasa que va a contener las sustancias que hemos tratado y asimila también los nutrientes. Produce bilis y juega un papel importante en la síntesis de proteínas, es decir, que cuando se genere una disminución en la síntesis de proteínas,
al haber una alteración en las sustancias vamos a tener pues efectos bastante nocivos en cuanto al sistema digestivo. En el páncreas también tenemos que se encuentran filtraciones a lo largo del intestino e hígado, eh, y su función es endocrina, es producir y secretar insulina. La función exocrina es secretar enzimas proteolíticas que se vierten al intestino para hidrolizar las proteínas del bolo alimenticio. En el caso del sistema digestivo, vamos a tener que evidentemente la primera fuente va a ser vía la ingestión de alimentos que ya están obviamente contaminados con dichos metales, debido a la exposición que tiene el mismo pez por este medio. También es importante tener en cuenta que los organismos de los cuales se alimenta en su tegumento o en la piel que recubre puede tener también gran cantidad de dicho metal adherido. Por ende vamos a tener implicaciones también de un tipo un poco más leve a nivel de la boca, a nivel del esófago. Para estos niveles, digamos, de contaminación, eh, podemos ver que el pez debe tomar ciertas adaptaciones, como la primera, que sería aumentar la densidad del mucus en las células de las branquias y a nivel del esófago. También debería existir un cambio a nivel histológico obviamente del tejido que recubre el esófago. En este caso, debido a las irritaciones que implica consumir dichos alimentos, debería para, para su ingesta recubrir a este de una capa pequeña de queratina que lo proteja aún más de dichas irritaciones. También es preciso que en el estómago obviamente va a haber todo el proceso de enzimático, mmm, para, para desdoblar dichos alimentos y poder tomar de ellos los minerales y los diferentes compuestos para la asimilación en el cuerpo. También este debe tener un incremento a nivel basal del cortisol, que puede estar también asociado a modificaciones, como antes lo mencionaba, fisiológicas del pez, para adaptarse a las concentraciones elevadas de este metal. Otro mecanismo de defensa que adquiere el metabolismo en el caso del estrés oxidativo que es causado por la ingesta de metales, es el glutatión y las enzimas asociadas encargadas de volver el equilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. Eventualmente también intervienen evidentemente las sustancias buffer, que van a estar emparentadas totalmente con ese sistema de equilibrio en cuanto al pH. Entonces vamos a tener también implicaciones no solamente a nivel de nuestro aparato digestivo, sino también aquellas glándulas anexas, como lo son el hígado y el páncreas. Tenemos problemas complicados cuando hablamos del hígado, debido a que al encontrarse como tal en la síntesis de proteínas, o juega un papel importante en la síntesis de proteínas, vamos a tener que al estar emparentado, digamos, con un metal pesado como lo es el mercurio, que es liposoluble, se va a adherir totalmente a dicho tejido adiposo. Por ende va a haber una bioacumulación y en parte una biomagnificación, debido a que es totalmente eh, de un acceso que pretende los riesgos a la salud pública como tal.
también las degeneraciones a nivel del tejido, a nivel del órgano y a nivel de las funciones que cumple el mismo. El hecho de la asimilación de nutrientes también se ve bastante, se ve afectada debido a que esto va a manejar los diferentes procesos que vienen en la sangre, como es el hecho de la insulina y los depósitos de glucógeno. En el caso del páncreas tenemos infiltraciones que vienen a hacer lo que es como tal ya los procesos de las grasas, de la síntesis de las grasas como tal, y también lo que es el hepatopáncreas y una función endocrina de esta. También vemos que evidentemente el hidrolizar las proteínas para cuando el bolo pasa efectivamente a lo que es los intestinos, donde vamos a tener una mayor incidencia debido a que se produce, o sea, es el proceso de absorción. Por ende, de esta misma forma, y como antes mencionaba, dichos productos se ven altamente afectados por estos metales. El sistema excretor viene de la mano obviamente con el sistema digestivo, por lo cual vamos a tener, digamos que presentes órganos específicos que van a regular lo que es la excreción de nuestro organismo. Entonces tenemos el riñón como principal órgano, tenemos también el uréter, la vejiga urinaria y el orificio urogenital. Los riñones son estructuras alargadas y están fusionadas entre sí, y cada mitad tiene un uréter que se funde en un conducto caudal único que desemboca en la vejiga urinaria. La porción anterior predomina tejido hematopoyético y la porción posterior predomina el tejido excretor. Los peces de agua dulce presentan también gran cantidad de nefronas con glomérulos muy vascularizados y conductos distales bien definidos donde se produce la dilución de la orina. En este caso vamos a tener como principal producto es el amoníaco, es decir, son amoniotélicos. Por parte de estas excreciones se difunden a través también de las branquias en el agua circulante. El resto es expulsado por los riñones u órganos excretores que filtran la basura que viene de la sangre. O en vez de basura, los residuos que vienen de los tejidos y obviamente de la sangre. Por ende también, debido a la filtración de dicha sangre, se van a ver unos factores determinantes en los cambios fisiológicos por parte de los metales y de la contaminación de los mismos. Bueno, a nivel de riñón vamos a encontrar a nivel de riñón lo que se va a producir es que a nivel macro los niveles de pH del agua van a estar alterados, por tanto las membranas van a sufrir daño ya que ellas están completamente en disposición de un pH específico, que normalmente es un pH neutro en el agua. Estas sustancias, al ser corrosivas y a tener gran cantidad de iones de óxido, lo que van a hacer es que van a aumentar el pH drásticamente. Por tanto, las paredes van a sufrir daño. Las paredes están compuestas de tejido circular y obviamente de tejido cilíndrico, qué pena. Este tejido está encargado de la absorción. Por tanto, cuando este tejido hace la absorción de esas sustancias que están en el ambiente, lo que van a causar es una atrofia del tejido. Cuando los riñones se dañan en un sistema, es muy difícil que se dé pues una reparación de este, ya que primero los peces van a estar expuestos a esas condiciones
comúnmente, o sea, no van a tener, digamos, un cambio en su pH para mejor, sino que van a tener que sufrir un proceso de adaptación que es muy difícil que se dé, ya que los riñones simplemente no toleran pHs muy altos. Por lo tanto, se van a dar necrosis de los tejidos al ser estos corrosivos, y al ya producirse la necrosis se va a generar ulceraciones. Cuando se generan ulceraciones, pues ya el tejido empieza a morir como tal. Cabe destacar también que el riñón, al tener un mal funcionamiento, no va a tener una buena absorción de minerales ni de proteínas. Cabe destacar que en este no se da una absorción de los minerales ni de proteínas. Lo que se hace es que ya como en el sistema digestivo se hizo una absorción de estos, los desechos que quedaron de estos residuos, o sea, los residuos que quedaron, que se constituyen como desechos, van a pasar por el riñón para ser excretados. Pero el riñón, a tener un mal funcionamiento, no va a tener la excreción normal. Por tanto, se van a producir cálculos que van a hacer que pues el pez tenga ya una falla renal múltiple, en la cual pues no va a poder afrontar, ya que las condiciones del medio no van a cambiar. También sería importante destacar que cuando se produce una falla del riñón, lo primero que se va a generar es una pérdida muy rápida de agua. Por tanto, se va a sufrir bastante en cuanto a esta, ya que por más que se dé, o sea, cuando se da la pérdida, pues el cuerpo tiende a recuperarla, pero al recuperar el agua con sustancias igualmente contaminadas, el cuerpo va a sufrir una falla a nivel general. Los peces tienen un sistema nervioso bien desarrollado que se organiza alrededor de un cerebro dividido en tres partes. Tenemos el cerebro anterior, el cerebro medio, el cerebro posterior, cada uno denominado prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Entonces, en estos encontramos el bulbo olfativo, que es la parte más anterior y está implicado con el sentido del olfato. El cerebro, contrariamente al de otros vertebrados, se ocupa más del tratamiento de las informaciones que conciernen al sentido del olfato que la realización de los movimientos voluntarios. Los lóbulos ópticos tratan las informaciones que provienen de los ojos. El cerebro coordina los movimientos del cuerpo y el bulbo raquídeo controla el funcionamiento de los órganos internos. Desde la perspectiva del daño del sistema nervioso, es importante tener en cuenta también las implicaciones que van a tener dichos metales. Si bien es un poco reiterativo decir los daños, en este caso el cerebro va a sufrir daños, pero es debido a la falta o poca eficiencia de los diferentes sistemas, desde el sistema respiratorio hasta el circulatorio, que vienen enfatizados sobre todo en el esquema de el oxígeno y de cómo este llega evidentemente al cerebro. Las diferentes funciones que tiene el sistema nervioso están dadas también por las funciones motoras y las funciones que van a predeterminar dichos movimientos del pez. Tal vez en una gran medida el pez, al estar en estas condiciones, perdería primero funciones motoras, función del equilibrio como tal, la distinción del espacio en general, la ubicación espacial y obviamente la incorporación de nuevos mecanismos de acción que ayuden a la supervivencia de dichos animales. También hay que tener en cuenta que dependiendo del sistema nervioso van a haber también implicaciones en lo que es la línea lateral, que es la que va a estar medida, digamos, por todos estos impulsos y la que va a dirigir de cierto modo el equilibrio y la ubicación en el medio. Entonces también al tener, digamos, nociones corrosivas en cuanto a los tegumentos, vamos a tener un problema. Evidentemente, cada vez dichos factores son productos
de alteraciones del medio, pero como lo decíamos anteriormente, no es solamente tener en aumento las características que proveen dichos metales pesados, sino también un sinnúmero de factores de los que tal vez los peces están pues obviamente adecuando para la supervivencia y para mantenerse en dichos medios. Bueno, el aparato reproductor en el caso de los peces va a tener una distinción, entre lo cual tenemos el femenino, que está compuesto por los ovarios, que son estructuras pares que se encuentran suspendidas de la pared dorsal del abdomen. Durante la época reproductiva pueden representar el 70% del peso corporal del pez. Dependiendo de la especie, pueden o no poseer un oviducto que conduzca los huevos hacia el exterior por medio del orificio genital. También tenemos el aparato reproductor masculino, que está compuesto por los testículos, en su mayoría en forma lobular, suspendidos también de la pared dorsal del abdomen, y de los espermatozoides surgen luego de varias divisiones de las células que tapizan los túbulos semíferos, y una vez maduros son conducidos hacia el exterior por conductos deferentes hasta la papila urogenital. En este caso, los metales van a tener una gran incidencia no solo a nivel de órganos, sino a nivel también de reproducción y de éxito reproductivo. Como bien sabemos, los animales se reproducen cuando tienen pues las condiciones en el medio ideales. En este caso, las condiciones del medio no son ideales. Por tanto, no se va a dar un éxito reproductivo primero que todo. Y segundo que todo, los órganos sexuales se van a ver afectados de la siguiente manera. Para el caso del sistema de la hembra, el arsénico propiamente va a generar una toxicidad bastante alta, ya que este es capaz de atravesar la membrana que recubre a los huevos, lo cual afecta pues directamente ya al gameto. La contaminación puede afectar la reproducción de forma directa, afectando a los gametos libres, es decir, la esperma u óvulos, que son liberados al agua, e indirectamente acumulándose en los órganos reproductivos, pudiendo interrumpir la producción normal de esteroides, provocando una producción defectuosa tanto en machos como en hembras, disminuyendo la cantidad y la calidad de producción de esperma y óvulos. Otros tejidos en los que se pueden acumular los metales pesados también van a afectar el normal funcionamiento de estos órganos, ya que estos órganos, como se encuentran adheridos a la pared, cuando la pared sufre un daño ya muy fuerte, lo que va a hacer es que los tejidos se van a desprender de la pared. Los peces eléctricos de descarga débil utilizan un sistema motor modificado que genera señales eléctricas en vez de movimientos. En este sistema electrogénico crea un campo eléctrico alrededor del cuerpo del pez que cumple con dos funciones principales. La primera es la electrolocalización, detectando objetos con diferente distancia dentro del agua. Y el segundo es la electrocomunicación entre las coespecies que están en el mismo hábitat. En cuanto al segundo, la comunicación intraespecífica es una actividad social a través de la cual los individuos se benefician compartiendo información. La adquisición y uso de la información reduce la incertidumbre y ayuda a los animales a tomar decisiones en cuanto a la selección de las alternativas que les da el medio. La comunicación también conlleva, por ejemplo, que un animal se aleje de la zona en la cual se encuentra. Con las diferentes evidencias planteadas anteriormente, en cuanto a la afectación de los diferentes sistemas, se llega a la opinión de que el sistema electroreceptivo sí se afecta completamente, ya que primero el medio en el cual las ondas eléctricas se van a esparcir está contaminado en este caso, de compuestos que van a generar que la electricidad no tenga una conductividad alta.
Segundamente, cuando el pez está afectado como tal en todos sus sistemas, no va a tener la suficiente energía para producir una onda espectral que pueda ser lo suficientemente larga como para que pueda superar las barreras que mencionamos anteriormente. También vamos a ver una afectación en la emisión del patrón de descarga debido al pequeño número de neuronas de núcleos que están ubicadas en el diencéfalo. Por ende, si ya teníamos un mal funcionamiento o sea, a nivel de neurológico, eh, vamos evidentemente a que estos procesos que actúan sobre un único núcleo vulvar se va a ver, afectado por el ritmo de las diferentes estructuras del comando único que activa el sistema espinal. Entonces también se constituye una constancia de cómo forma la onda y cómo ésta se va a ver plenamente y va a mostrar un amplio significado en cuanto se perpetúa, digamos, este tipo de sistema. Eh, el órgano eléctrico obviamente va a estar compuesto por varios cientos de electrocitos, células especializadas de origen miogénico, intervados por electromorfoneuronas espinales, pero al tener también un daño efectivamente prolongado en el tegumento, vamos a tener amplias implicaciones que van a desistir de dichos órganos y que el pez va a generar, digamos, nuevos mecanismos de acción para mantener en equilibrio dichos sistemas.